Ok, bueno, pues para honra y gloria de nuestro Señor, tenemos este discipulado ya en su segunda parte. Estaríamos contemplando el día de hoy el atributo de que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, es Ben Annu, ¿se acuerdan? Annu, Natán. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, en hebreo sería Ben, hijo, Annu, Natán, hijo, nos es dado, es decir, es el hijo dándose a sí mismo, como lo vamos a ver en unos momentos a través de la palabra, dándose a sí mismo, y el objetivo específico, como vamos a verlo, es el propósito que él tenía desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús Yeshua como el constructor del nombre, cómo nuestro Señor Jesús va construyendo ese precioso nombre. Vamos a recordar una cita que estábamos comentando en la primera parte de este atributo hace 8 días y comentábamos Éxodo 23:20. Lo vimos en la versión Biblia Textual 4. Recordemos que dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. El versículo 21, guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles contra él, pues no cargará con vuestra transgresión. Observemos la última parte, porque mi nombre está en él. Me permití comenzar nuevamente con este versículo para que podamos entender hacia dónde vamos en esta segunda parte de este discipulado. Fíjense, mi nombre está en él. Mm, Presento por lo menos 4 traducciones más que traducen de una manera similar la última parte. Al principio prácticamente es lo mismo, la primera parte del versículo es lo mismo, y ya observando la parte final, fíjense lo que dice, por ejemplo, esta traducción Torah 1999. Mi nombre está dentro de él. No solamente está en él, está dentro de él, para que vayamos observando esto. Por su parte, la traducción Kadosh israelita mesiánica de estudio dice, mi nombre reside, es decir, vive permanentemente en él. No, no es que viva como si fuera una visita, va a visitarlo y se regresa y se sale. No, el nombre de Dios vive permanentemente dentro de él, de ese ángel, el ángel de Yahvé, o conocido también en algunas otras traducciones como la Reina Valera 60, el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé o el ángel del Señor, de Elohim. ¿Sale? Vamos a ver también la nácar colunga. Esta nácar colunga es una traducción antigua, muy fidedigna también, y dice, lleva mi nombre, o sea, lleva puesto mi nombre o se llama como yo. Esa sería la idea que complementa esta nácar colunga. Por su parte, la Biblia textual, la segunda edición, dice, mi nombre está en sus entrañas. Entrañas, acuérdense, es lo más profundo de una persona, en su seno, dentro de él, hasta la médula de los huesos, como dice, por ejemplo, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerdan? Penetra hasta partir el alma, el espíritu y físicamente, dice, entra hasta la coyuntura de los huesos, hasta la médula ósea. Ahí está la palabra, ahí está alojado lo que es el logos, ahorita lo vamos a ir viendo, o el nombre de Dios. Y ahora vamos a recordar esta cita de Juan 1:16. Fíjense, si la palabra nos está diciendo aquí en Éxodo 20 que el nombre, todo el nombre de Dios, reside, habita, se encuentra dentro de, está en las entrañas o
ese ángel de Yahvé que es Yeshua o nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él, em, fíjense lo que dice Juan 1:16, de su plenitud recibimos gracia tras gracia. Es decir, toda la plenitud de Dios reside en Jesús, en Yeshua. Pero ahora observemos lo que nos dice Juan 1:16. Toda la plenitud, esa plenitud, ¿sí? De Él, que es el nombre, todo el nombre que reside en Él, es lo que estamos recibiendo y dice gracia tras gracia. Es decir, es gratis para nosotros. Tuvo un gran precio, el precio fue su sangre que Él pagó en ese madero de tormento. Pero para nosotros es gracia tras gracia, es decir, vez tras vez, regalo tras regalo. Y entonces podemos empezar a pensar o a imaginar el nombre de Dios no dividido, sino manifestado a través de diversos atributos. Y podemos ver que su gracia es su nombre. Y si hablamos de gracia tras gracia, es atributo tras atributo. Y entonces podemos ver en el rostro de nuestro Señor Jesús, Yeshua, cómo el nombre se nos va manifestando vez tras vez, atributo tras atributo, gracia tras gracia. Fíjense la idea cómo queda encerrada en Colosenses 1:19. Observemos, dice, por cuanto agradó que en Él, es decir, en Cristo Jesús, habitara toda, absolutamente toda la plenitud de quién es ese Elohim, quién es ese Yahvé, quién es ese Eloah o ese Shaddai o el Eterno, como quieran nombrarlo en cualquiera de sus atributos que se han mencionado a través del Antiguo Testamento o los que mencionábamos ahorita, Elohim o Eloah, en la oración que estábamos haciendo inicialmente de nuestro Salmo 50. Vean por su parte también Colosenses 2:9. Dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, o sea, todo el nombre de Dios, todo quien es Dios, todo quien es Elohim o Adonai o Shaddai, Yahvé, ¿sí? Todo absolutamente vive corporalmente, no perdamos de vista esta palabra, corporalmente en él, en Cristo Jesús, corporalmente. ¿Se acuerdan que hemos visto ya en otros discipulados que nuestro Señor Jesús nos enseñó en el capítulo 4 de Juan? Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como Él quiere, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero Dios es espíritu, Dios no es una persona. No podemos pensar en Dios como una persona. ¿Por qué? Porque nos dice nuestro Señor Jesucristo que Dios es espíritu. Por lo tanto, no es una persona corporalmente hablando. Pero observemos algo. En Cristo Jesús vive corporalmente toda la plenitud de ese Dios que es espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, es la única persona en quien reside corporalmente toda la plenitud de quién es ese nombre o de quién es ese Elohim. Toda la plenitud de su divinidad reside en él. Ahora, ¿qué significa esa plenitud de todo quien es él? Observen a la luz de Éxodo 23, principalmente el versículo 21, porque el nombre está en él. El nombre de quién es Dios, el nombre de toda su divinidad, de todo cuanto representa a Dios, está viviendo en las entrañas, está residiendo dentro de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Vamos a verlo desde otro contexto, en otras citas, pero vamos a ver que es exactamente la misma idea. Vamos primero a una profecía. Vamos a Malaquías 4, versículo 2, y observemos algo bien importante.
Los que teméis mi nombre, fíjense en eso, los que teméis mi nombre. Y luego observemos algo, nace el sol de justicia trayendo salvación. Vamos a proclamarlo completo. Dice, mas para vosotros, fíjense, no es para todos, porque luego nos dicen, ya ven, es para vosotros, para todos. No, observemos que hay una coma y dice, los que teméis mi nombre. No es para todas las personas, sino para los que tienen temor santo del nombre. Para ellos, dice, nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas. Vamos a ver quién es ese sol de justicia y cuál es esa salvación que trae. Podemos ubicarnos, por ejemplo, en Lucas 1, 67 al 79. Dice, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Observen de quién está hablando. El Dios de Israel, Yahvé, Elohim, Adonai, Shaddai, Eloah, Elayón, todos sus atributos. Ese Dios, ¿sí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Fíjense, visitó e hizo redención a su pueblo y nos levantó cuerno de salvación. Es la profecía de Malaquías 4. ¿Estamos observando? En la casa de David su siervo, tal como habló desde el principio por boca de todos los que nos aborrecen, observemos, para hacer misericordia, aquí vamos a empezar a pensar en algo, mis hermanos. Al hablar de la misericordia, estamos hablando de las entrañas de Dios, de su corazón, de su seno, de lo más profundo de Él. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos para que vean que no estoy fantaseando ni estoy inventando. Para hacer misericordia, fíjense, con nuestros padres. Ahora recordemos algo. Misericardios, misericordia. Cardio es amar con el corazón. Misere, miseria. Dios habla, ama nuestra miseria con todo su corazón. Ama nuestra miseria. Y entonces Él pone dentro de nosotros, pone sobre nosotros, pone hacia nosotros esa salvación. Vamos a verlo, dice, con nuestros padres, fíjense, acordándose de su santo pacto. Vamos a ver en qué consiste el pacto. Observemos. Dos puntos y seguido. Versículo 73. Es un juramento, observen, es una promesa, es algo certero, es palabra que sale de la boca de Dios, observen. Juró a nuestro padre Abraham de concedernos que rescatados de mano de los enemigos, observen el pacto, les sirvamos sin temor. Mis hermanos, a veces malentendemos o malinterpretamos el pacto y decimos, es que el pacto que Dios hizo es que Él nos ama, nos perdona y nos salva y nos lleva a la vida eterna para que vivamos con Él y gocemos y disfrutemos de Él. Fíjense qué consiste el pacto, mis hermanos. Acuérdense de esto. Nuestro Señor Jesús nos dijo, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Mis hermanos, vivir con Él, disfrutar de Él, gozar de su presencia, estar con Él siendo bendecidos. Eso, mis hermanos, es lo añadido. Pero hemos perdido de vista, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las cosas del reino de Dios? Los atributos de su nombre. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿De dónde sacamos esto? Vean, por favor, este versículo 74, parte final. Concedernos que rescatados de la mano de los enemigos, vean la parte final, les sirvamos sin temor. Vamos a regresar a Malaquías 4:2, la primera cita que estábamos proclamando ahorita en esta postal. Los que teméis mi nombre. ¿Están observando?
Para ellos nacerá el sol de justicia y trae salvación. Mis hermanos, ¿para quiénes nace ese sol de justicia? ¿Para quiénes nace esa promesa? ¿Y cuál es el objetivo de que la salvación, que es Jesús mismo, viva en ti y viva en mí? Otra vez, parte final del versículo 74 de Lucas 1. Le sirvamos sin temor. Algunos de ustedes inmediatamente van a relacionar esta cita de este versículo 74 con Éxodo 3:12. ¿Se acuerdan? Cuando nuestro Señor Jesús o el ángel de Yahvé saca a su pueblo de Egipto, en Éxodo 3, ¿se acuerdan que se aparece en la zarza ardiente? ¿Sí? Saca a su pueblo y le dice, te voy a llevar por el desierto camino de 3 días, que es un simbolismo de su muerte y resurrección, los 3 días que estuvo sepultado. Y cuando llegues al monte, a Sinaí, ¿verdad? Te voy a dar una señal. Inmediatamente ustedes van a recordar cuál es esa señal. Dice, me servirán, me adorarán, honrarán mi nombre. Eso es lo que está diciendo. Es lo mismo que está diciendo aquí en el versículo 74, parte final de Lucas 1. Le sirvamos sin temor. Es lo mismo que está diciendo Malaquías 4:2. Los que teméis mi nombre. Vamos comprendiendo. Ahora, vamos al versículo 75. ¿Cómo lo vamos a servir? Fíjense, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Mis hermanos, aquí está la vida eterna. Esta es la vida eterna. Si vieron el TikTok que mandé hace ratito, coincidió precisamente con el atributo que estamos viendo ahorita, vida eterna. Jesús, Yeshua o Yahvé dice, es la vida eterna. Ahí envía Yahvé bendición y vida eterna. Pero ¿en qué consiste la vida eterna, mis hermanos? Bueno, si vemos la cita que mandamos ahí en el TikTok, además del Salmo 133, estamos viendo primera de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna, recordemos Juan 17:3, consiste en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, vamos entendiendo qué significa en santidad. Santidad quiere decir que fuimos apartados para un servicio, fuimos apartados con un propósito. Y en justicia, justicia, acuérdense, fuimos ajustados. ¿Se acuerdan que hemos puesto el ejemplo de que si estás trabajando en Word, tu margen izquierdo está ajustado, pero el margen derecho, si no le pones justificar, entonces queda desajustado y un renglón queda más a la derecha, otro más a la izquierda, otro un poquito chueco, pero cuando le pones ajustar, queda alineado de ambos márgenes. Eso es justificar, alinear. ¿Qué va a pasar con algunos renglones? Se van a estirar, otros se van a cortar un poquito, se van a apretar. Mis hermanos, justicia. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro Señor? Cuando entra en nuestras vidas, nos ajusta a su propósito. Quita de nosotros el hambre por nuestro vientre, por nuestras necesidades, y centra nuestra atención en el servicio, en la adoración a su nombre. Estamos comprendiendo este versículo 75 en santidad y en justicia, y observemos, delante de Él, eso es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, si el Señor por su gracia nos permite estar delante de Él todos nuestros días, desde ahorita. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Porque para eso fuimos creados. ¿Se acuerdan de Isaías 43:7? Fuimos creados para adorarlo, para glorificarlo, para cantarle alabanzas a su nombre. Vamos al verso 76. Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Aquí está hablando de Juan el Bautista, es una profecía hacia él.
Observemos, irás delante de la faz del Señor, o sea, delante de su rostro, delante de su presencia, para preparar sus caminos. Y observen el 77, dar conocimiento de salvación. Mis hermanos, nosotros los que tememos su nombre, Malaquías 4:2, acuérdate, ¿sí? Y los que tiene Dios misericordia de nosotros en su santo pacto, para que temamos su nombre, ¿sí? No es por nosotros, es por su gracia. Fíjense lo que hacemos, anunciamos el conocimiento de su salvación o de la salvación. No anunciamos que Jesús solamente vino a salvarnos, anunciamos que Él, Yeshua, es lo que significa el nombre, es la salvación. No solamente vino a salvar, Él es la salvación. Está hablando de su persona. Acuérdense, corporalmente, ¿se acuerdan? Corporalmente en Él reside toda la plenitud. Ahora observemos algo más en este verso 77. Conocimiento de salvación a su pueblo mediante la liberación de sus pecados. Borra todo eso. Acuérdense que los pecados o el pecado en general es estar desalineados en su propósito, en su voluntad. Pero recordemos algo. Nos dijo en el versículo 75 que Él nos santifica, es decir, nos aparta para su servicio y nos justifica, es decir, nos alinea con su propósito o su voluntad. Es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Pero desafortunadamente nos enseñan que en el Padre Nuestro lo que estamos pidiendo es el pan cotidiano. Perdemos de vista que el pan cotidiano es Jesús mismo. Él es el pan vivo. Estamos comprendiendo. Ahora, veamos el versículo 78. Fíjense, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Todo esto sucede, mis hermanos, a causa de las entrañas de misericordia. ¿Te acuerdas que te dije en este versículo 72 de Lucas 1? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto. Fíjate lo que dice aquí, a causa de las entrañas. Y te acuerdas que vimos ahorita en Éxodo que habita el nombre en las entrañas de Él. ¿Estamos comprendiendo? A causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Ahora, observemos algo, verso 78. Misericordia de nuestro Dios. Pero observemos la palabra anterior, entrañas. Las entrañas de Dios son las entrañas de ese Hijo que estábamos viendo en Éxodo. Estamos entendiendo. Y aquí Lucas lo presenta como Dios. Ese ángel de Yahvé que estaba en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, y que nos habla de que ahí en el Hijo reside todo el nombre. Vean cómo acá en Lucas 1:78 habla de esas entrañas de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Pues se trata del mismo Señor Jesús, Yeshua. Y observemos, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Es lo que dice Malaquías 4:2, ese sol de justicia que trae salvación. Lo estamos comprendiendo. ¿Cuál es el objetivo? Verso 79. Dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. Nuestro Señor Jesús vino a darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Él es el verdadero Dios, como lo comentábamos ahorita en el TikTok, te mandábamos, Él es la vida eterna del Salmo 133.
Y Primera de Juan 5:20. Guía nuestros pies hacia el camino de paz. ¿Qué es la paz, mis hermanos? El shalom de Elohim. ¿Qué es el shalom de Elohim? Su paz, un corazón conforme a su propósito, conforme a su voluntad. ¿Cuál es ese pacto? Vamos a recordarlo nuevamente, el pacto del versículo 72, mis hermanos. Que les sirvamos, acuérdate, verso 74, parte final, que les sirvamos sin temor, que les sirvamos sin temor, sin miedo a nada. De lo único que tenemos temor de qué es, Malaquías 4:2, temor de su nombre. ¿Qué significa esto? Temor a ofender su nombre. ¿Cómo lo ofendemos? Pues no sabiendo cómo se llama. ¿Cómo lo ofendemos? Desconociendo los atributos de su nombre. No sé qué significa Elohim, no sé qué significa Olam, no sé qué significa Sitkenu. ¿Quién sabe qué será eso? Te sabes la letra de todas las canciones y te sabes los diálogos de todas las películas, pero no te sabes los atributos del nombre de tu Dios, de tu Señor. Me estoy explicando, mis hermanos. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o vamos continuando. Ustedes me van diciendo. Ok, vamos a verlo desde otro contexto. Ahora observemos. Vamos al Evangelio de Juan y también les voy a presentar este versículo 18 del capítulo 1 en 4 versiones. La primera es la Biblia textual 4. Fíjense, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Acuérdate que estamos hablando de las entrañas, de lo más profundo de Elohim, del Shaddai, de Adonai. Él lo explicó. ¿Quién? Dice, el unigénito Dios. Unigénito Dios. Podemos ver diversas versiones. Vamos a la Reina Valera actualizada, versión 2015. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Observen, el Dios único que está en el seno del Padre. Es lo mismo que decía Lucas 1:78. Ese Dios en sus entrañas. Estamos observando. Ahora, vean la nueva versión purificada, el mismo versículo 18. Fíjense lo que dice esta versión. El Dios único, que es las entrañas del Padre, no está, es las entrañas del Padre, se ha dado a conocer. No dice, nos lo ha dado a conocer. Ese Dios, Elohim, Shaddai, Yahvé, se ha dado a conocer en la persona de Yeshua, de Jesús. Vamos a la Reina Valera 60. Aquí nos cambia un poquito, pero es el mismo sentido. Fíjense, el unigénito Hijo. Algunas versiones ponen el unigénito Hijo. Las más antiguas, los manuscritos más antiguos, no las versiones más antiguas. Sabemos que la Reina Valera es más antigua que otras versiones modernas, sino los manuscritos más antiguos que se han encontrado, mis hermanos, no dicen el unigénito Hijo, dicen el Dios único o el unigénito Dios. Inclusive, si ustedes ven versiones que no tienen nada que ver con las versiones cristianas, como por ejemplo la de los testigos de Jehová, perdón por mencionarlo, dice el Dios único. Habla de ello, porque ellos son muy literales. Bueno, pues observemos lo que está diciendo, mis hermanos. Los manuscritos más antiguos nos dicen el unigénito Dios o el Dios único. No tiene nada que ver, me van a decir, es que entonces la Reina Valera está mal traducida. No, fíjate, el unigénito Hijo. Acuérdate que estamos viendo el atributo ven, que Jesús Yeshua es ven, o sea, hijo, anaknu, ¿te acuerdas? Natán, hijo nos es dado. ¿Con qué propósito? Para construir su nombre. ¿En dónde? ¿En quién? En nosotros. En su cuerpo, en su iglesia. No en todos,
Acuérdate de Malaquías 4, en los que temen su nombre. Los que no, mi hermano, pues no se está construyendo el nombre de Dios. Estamos comprendiendo. Por eso tenemos que predicar el nombre, mis hermanos. Dejémonos de tantas fantasías y de tantas doctrinas. Prediquemos el nombre. Cumplamos el mandamiento que hemos visto en Malaquías 2. Nos quita las bendiciones. ¿Por qué? Porque desobedecemos su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? A veces nos centramos en los 10 mandamientos y perdemos de vista el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Es lo mismo que dice Malaquías 2, darle honra y gloria a su nombre. ¿Por qué se edificó casa? ¿Por qué Salomón edificó casa? Véanlo, todo Reyes, Crónicas, dice, para que habite ahí mi nombre para siempre. Siempre se refiere a mi nombre, mis hermanos. Y perdemos de vista eso. Y no predicamos el nombre. A veces predicamos, pues sí, ya ve, 2 domingos o 3 domingos, y de ahí no volvemos a predicar hasta el otro año. Recordemos que es siempre, lo acabamos de ver ahorita en Lucas 1, siempre, de manera constante, de manera permanente. Recuerden Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, invocan, proclaman, declaran su nombre. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a ver Juan 3:16 para poder entender ese amor de Dios. ¿Por qué ese Dios que está en el seno del Padre o ese Dios, ese Yeshua, que es el Hijo, ven, Yeshua, ven, Anaknu, Natán, ese Hijo que nos es dado? ¿Por qué, mis hermanos? Muestra su amor. ¿En qué consiste su amor? Observemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios, acuérdense, sus entrañas, se saca sus entrañas, observen, que dio a su Hijo unigénito. Fíjense, su Hijo unigénito es lo mismo que estábamos viendo hace ratito en Juan 1:18, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocimiento de quién es Él, conocimiento de su nombre. Vean la nueva versión purificada, el mismo versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, observen, que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo. ¿Están comprendiendo? Se está dando a sí mismo, se sacó sus entrañas. ¿Qué hay en las entrañas de Dios, mis hermanos? El nombre. Y ese nombre está en las entrañas de Ben, el Hijo, Yeshua. Lo estamos comprendiendo. No es una cita la que estamos viendo. Observen cuántas citas llevamos y cuántas vimos la semana pasada y cuántas citas nos faltan, porque vamos a ver varios discipulados acerca de este atributo, varias partes de este atributo. Vamos a Juan 1:11, observemos. A lo suyo vino. Muchas veces nos centramos única y exclusivamente en que nuestro Señor Jesús vino a salvarnos. Es que ahí dice en Juan 3:16 que vino a salvarnos. No, mi hermano, no nada más dice eso. Dice que vino a salvarnos, pero vino a salvarnos para que creamos en Él. Pero quiere que creamos en Él, ¿para qué? Ve el propósito final, te lo voy a regresar. Juan 3:16. No te pierdas y por último, fíjate, tengas vida eterna, tengas vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él, porque Él es la vida eterna. Primera de Juan 5:20, otra vez. Estamos comprendiendo. Ahora, veamos nuevamente Juan 1:11. Fíjense, a lo suyo vino. Muchas veces he escuchado, mis hermanos, que se nos va una S de más y dice a los,
y luego suyos vino y declaramos o manifestamos que vino a su pueblo. No, mi hermano, fíjate lo que dice la palabra. A lo suyo vino. Déjame decirlo de otra manera. Vino a lo que le truje, ¿no? Como se dice vulgarmente. O sea, vino a lo que tenía que venir. Vino a su propósito. Vino a aquello para lo cual tenía que venir. Estamos comprendiendo. A lo suyo vino, a lo de él, a lo que le interesaba a él. Ahora observemos, los suyos no lo recibieron. Eso es otra cosa. No quiere decir que vino a los suyos. Vino a lo suyo, a lo que le corresponde a él, a lo que le atañe a él. Pero los que eran suyos no lo recibieron. Observen el versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, aquí ya cambió. Todos los que lo recibieron, no dice a todo el mundo, porque luego malentendemos Juan 3:16, para que crean, acuérdense, Juan 3:16, para que crean, no se pierdan y tengan vida eterna. Observen este versículo 12, a todos los que lo recibieron, observen, a los que creen en su nombre. ¿Estamos entendiendo? Los que creen en su nombre. ¿De quién está hablando? Jesús, el Logos encarnado, corporalmente, en quien reside corporalmente toda la plenitud del nombre de Dios. A los que creen en su nombre, observemos, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, tú crees en el nombre de Jesús Yeshua y eres su hijo. Ya lo vimos ahorita en varias citas. 13, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que te engendra? Dios, ese Dios encarnado. De Juan 1:18, Juan 3:16, todo lo que hemos visto ahorita. Ahora, observemos Juan 17:4. A lo suyo vino, acuérdense. ¿A qué vino? ¿En qué consiste su obra? Verso 4, Juan 17, observemos. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra. No pierdan de vista esto. Él vino a realizar una obra, una sola. A veces decimos, es que Jesús hizo muchas obras. Fíjense lo que dice Jesús. Yo te glorifiqué acabando la obra. Sí hizo muchos milagros, sí hizo muchas señales, sí hizo muchas obras, pero hay unidad de obra, porque solamente es una, mis hermanos. El propósito era uno. ¿Te acuerdas que te he puesto algún ejemplo? ¿Quieres ir a Acapulco? Sí, pero pues te paraste, trabajaste, ahorraste dinero y luego compraste los boletos del avión o del camión o le echaste gasolina a tu carro y luego conduces por la carretera y luego pagas las casetas y luego circulas. Sí, tu objetivo no era ahorrar, tu objetivo no era circular en el coche por la carretera y tu objetivo no era pagar las casetas, mis hermanos. ¿Tu objetivo cuál era? Ir a Acapulco. La obra de Jesús no es solamente salvarnos, mis hermanos. Ese es uno de los objetivos. Pero la meta, ¿cuál era? Vida eterna, conocerlo a Él. No pierdas de vista Juan 3:16. Conocerlo a Él, reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Vean el versículo 5. Observen. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo. ¿Con qué? Observen. Con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Es lo que estábamos viendo en Éxodo 3:21, mi hermano. ¿Cuál es esa gloria que tenía Yeshua o Jesús antes de la fundación del mundo? El nombre, que toda la divinidad reside en él. Me vas a decir, es lo que dice Filipenses 2, versículo 7, claro, desde el 5, ¿te acuerdas? Tenga la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios,
Se vació, no tomó en cuenta ser Dios, se vació corporalmente en Jesús, en Cristo. Por eso tiene el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y el Señor, mis hermanos, es Adonai, es Yahvé, es Elohim. Padre, glorifícame tú, junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo, antes de que Jesús creara todo. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 3. ¿Se acuerdan? Él creó todo cuanto existe, el Logos. Ahorita lo vamos a ver. Verso 6. No pierdas de vista el versículo 4. Acabé la obra. ¿Cómo glorifica, cómo glorifica Jesús? ¿O cómo se glorifica Jesús a sí mismo? Fíjense, acabando la obra. ¿En qué consiste la obra? Versículo 6. Observen. Manifesté tu nombre. Esa es la obra. Manifestar o manifesté tu nombre. La manifestación del nombre, mis hermanos. Dar a conocer el nombre. ¿Te acuerdas de Juan 1:18? Lo acabamos de ver. Explicar o declarar el nombre. A eso vino Jesús. Me vas a decir, no, como que no queda muy claro. Bueno, dice, han guardado tu palabra. Esta palabra es el logos, o sea, acuérdate, el logos es todo el nombre. Rema, que es otro atributo, es cada uno de los atributos que conforman el nombre. Pero cada atributo explica integralmente, perfectamente, completamente todo el nombre. Han guardado tu logos, tu palabra, o sea, todo el nombre. Vean lo que dice Juan 17:22. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que recibió Jesús, mis hermanos? ¿Qué recibió Jesús? Observemos, para que sean uno como nosotros somos uno. O sea, la gloria que recibió Jesús es la gloria que nos da a conocer o que nos manifiesta. Lo estamos viendo en el versículo 6. El nombre. Me vas a decir, no es muy claro. Bueno, vamos a ver los versículos 11 y 12 de Juan 17. Observa. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Estamos escuchando el nombre que me fue dado. ¿Cuál es la gloria que recibió Jesús? El nombre, mis hermanos. Esa gloria que tenía, ¿te acuerdas del versículo 5 de Juan 17? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, el nombre residía en las entrañas de Jesús, como lo acabamos de ver en Éxodo 3:21, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, parte final del versículo 11, para que sean uno como nosotros. ¿Qué dice Juan 10:30-31? ¿Se acuerdan? Yo y el Padre somos uno. No dice Jesús, el Padre y yo. Dice, yo y el Padre somos uno. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué estábamos viendo ahorita en el versículo 22? Les he dado la gloria, o sea, el nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Es lo mismo que dice el versículo 11, el nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros. Y lo repite en el versículo 12, cuando estaba yo con ellos, los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Estamos comprendiendo. Vamos a otras citas para que nos vaya quedando más claro. ¿Cuál es el objetivo y a qué vino Jesús? Ya lo vimos de una manera ahorita. Vamos a verlo de otra manera con otras citas y es lo mismo. Fíjense, Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Anunciar el nombre.
Ya lo vimos en Juan 17:6. En medio de la congregación te alabaré. O sea, en esa congregación de hermanos, al manifestar Jesús el nombre, se le está alabando, se le está glorificando. Es lo mismo que dice Hebreos 2:11 y 12. Observen, porque el que santifica y los que son santificados, ¿te acuerdas que santificar es apartar? Apartar para Él, para su servicio, para su adoración, para su glorificación, para glorificar su nombre, como dice Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2, principalmente. Ve los demás versículos siguientes, pero principalmente versículos 1 y 2. Fíjense, el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Otra vez Juan 17, lo que acabamos de ver, los versículos, principalmente el versículo 11. Por esta razón, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí me vas a decir, bueno, aquí entonces me surge la duda, porque Jesús como hijo, pues dice que somos sus hermanos, y hace rato estábamos viendo que es el Padre. Ahorita lo explicamos. Vamos al versículo 12, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Es lo mismo del Salmo 22, nada más que en el trasfondo del Nuevo Testamento. Es lo mismo. Ahora, vamos a ver qué significa eso de que anunciaré tu nombre a mis hermanos y observemos y no perdamos de vista Hebreos 2:11. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Observen esto. Vamos a Juan 1, verso 1. En el principio era el Logos. El Logos, ¿te acuerdas en el versículo 6 de Juan 17? Vimos que manifestó el nombre y nosotros, los que amamos su nombre, de Malaquías 4:2, ¿te acuerdas? Los que amamos su nombre, dice, guardaron mi logos, mi palabra. Fíjate lo que dice aquí Juan 1:1. En el principio era el logos, o sea, esa palabra. Otras traducciones dicen el verbo o la palabra. En griego es el logos, no solamente es una palabra, es una palabra inteligente, una palabra que tiene vida propia, que tiene conciencia propia. No está hablando de una letra muerta. ¿Se acuerdan que Juan, nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, les dice a sus discípulos, no la letra, no la letra, porque la letra mata. Mis palabras que son espíritu y son vida. Otra vez, primera de Juan 5:20, vida eterna. Mis palabras que son vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos comprendiendo. En el principio era el Logos, observen. Y el Logos estaba ante Dios. Y observen la parte final. Dios era el Logos. Dios es el Logos, mis hermanos. Ahora, ¿qué dice el verso 14? El Logos se hizo carne, Dios se hizo carne. Es el cántico de Filipenses, es ese salmo que está ahí en el Nuevo Testamento, esa alabanza, es una alabanza, acuérdense, el cántico de Filipenses, es un canto, es un himno que cantaba la iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que están cantando? Que Dios se hizo carne, se encarnó. Es lo mismo que dice aquí Juan 1:14. El Logo se hizo carne y tabernaculizó, o sea, puso su morada entre nosotros. ¿Qué es lo que hace cuando pone su morada entre nosotros? Cuando reside en nosotros. Está poniendo el nombre, mis hermanos. Contemplamos su gloria. ¿Qué dijimos que es su gloria? Su nombre, esa gloria que él tenía desde antes de la fundación del mundo. El nombre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Estamos entendiendo por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque al encarnarse, mis hermanos, corporalmente, se hizo como uno de nosotros. Es una persona como nosotros, pero nunca dejó de ser Dios.
Estamos entendiendo. No deja de ser Dios. Si ustedes observan y oran detenidamente con Filipenses 2, del 5 al 11, se dan cuenta que allí están las dos naturalezas de Jesús Yeshua, verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, pero ya vimos en Juan 1:12 que creer en su nombre es creer en Dios, porque somos engendrados por Dios. Pero creer en su nombre nos da esa autoridad, o sea, nos hace hijos de quien porta ese nombre. Juan 17, 11 y 12, el 22 y los demás versos que vimos. Jesús, Yeshua, estamos comprendiendo. Cerramos nuevamente con Juan, con primer de Juan, perdón, capítulo 5, verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios, acuérdense, ven, Anacnú, Natán, hijo, ¿sí? Hijo nos es dado. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a nosotros. Por eso estamos viendo el atributo ven, Anacnú, Natán. Acuérdense que antes de este discipulado habíamos visto el atributo ven, Elohim, Meshiach. Es decir, el Hijo, Ben, Hijo, Elohim, Hijo de Dios, Meshiach, ungido, el Cristo. Vino como ungido con un propósito sacerdotal y real, manifestar el nombre. Pero ahora vemos aquí que no solamente manifiesta el nombre porque viene y lo expresa, no, manifiesta el nombre porque el nombre está dentro de él. Dicho de otra manera, mis hermanos, el nombre de Dios es Él. ¿Lo estamos entendiendo? El Hijo de Dios ha venido, observen, nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. ¿Estamos entendiendo otra vez Juan 1:14? Acuérdense, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Fíjense, nos ha dado entendimiento para que conozcamos Juan 17:3 otra vez, en qué consiste la vida eterna, conocerlo a Él, entender que Él es el verdadero. Dice, y estamos en el verdadero. Vean la parte final. En Jesucristo, el Hijo. Ven, Anagnu, Natán, ese Hijo que nos es dado. Observen parte final, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios, pero además Jesucristo es la vida eterna. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Oren, mediten con estas citas durante la semana, repásenlas, estén orando, estén en oración, se pueden estar en ayuno si es necesario, mis hermanos. Crean lo que dice aquí la palabra, no me crean a mí lo que les estoy comentando, crean lo que dice la palabra para que podamos recibir esta gracia de entender y conocer que estamos en el verdadero, Jesucristo, Yeshua, el Hijo, Ben Anagnu Natán, Hijo que nos es dado, porque Él está construyendo su nombre, esa gloria que Él recibió, acuérdense Juan 17:22, esa gloria que Él recibió, nos las ha dado. ¿Qué nos da? El nombre, Juan 17:6, manifesté el nombre. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Ok. Habíamos comentado también que íbamos a dedicar algunos minutos al final para poder estar, déjenme decirlo así, entrenando, estar desarrollando el buen hábito, mis hermanos, de buscar, de ver, de escuchar, de escudriñar los atributos
del nombre de Dios en cada parte de la Biblia, en cada versículo de la Biblia, en cada palabra de la Biblia. No se trata de leer por leer solamente, como si fuéramos periquitos, pero se acuerdan también que habíamos comentado que una forma muy, muy noble, muy, muy correcta de empezar a conocer es hacer una lectura de la Biblia completa de tapa a tapa. Y decíamos que un nuevo creyente, pues debe leer la Biblia por lo menos una vez al año. Creyentes ya más maduritos, ya como nosotros, que ya tenemos algunos meses, pues por lo menos deberían de ser 6 veces al año. Y personas que tienen un ministerio, pues por lo menos unas 12 veces al año, de tapa a tapa. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Otra, mis hermanos, es pasar mucho tiempo dedicando tu diezmo, ¿te acuerdas? 2 horas, más de 2 horas, 30, 40 minutos, que es lo que tiene el diezmo del tiempo diariamente, en la presencia de Dios, escuchando, no hablando, solamente escuchando a Dios para poder tener este entendimiento que Él nos da, poniéndole atención a lo que nos dice. Estoy haciendo un ejercicio ahí en la semana, porque dije, bueno, en un discipulado me comentaban, es que es difícil, ¿cómo va a ser posible que podamos leer la Biblia tantas veces en el año? Mis hermanos, si tú te acostumbras a hacer una lectura, fíjate bien, una lectura racional, no rapidísima, racional, lenta, pausada, con entendimiento. Si dedicas media hora en la mañana y media hora en la tarde, no a las 2 horas, 1 hora diario, mi hermano, tú podrás ver la Biblia de tapa a tapa en 4 meses. Comprobado. En 4 meses lo haces. Pero debemos de tener esa disciplina. Hazlo, hazlo. Media hora en la mañana y media hora en la noche, en la tarde, a la hora que puedas. Pero que sea 1 hora completa. Y vas a ver que en 4 meses ya viste la Biblia completa. Quiere decir que en un año tú ya viste la Biblia 3 veces, mi hermano, completita. ¿Sabes qué bendición sería eso? Vas a estar escuchando la palabra, mi hermano. Y entonces dice el Espíritu Santo que te va a recordar esas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues las que estás escuchando directamente de la boca de Dios. Busca, escudriña en cada palabra un atributo del nombre de nuestro Señor. Cree lo que está diciendo aquí la palabra, cree cuál es su propósito, observa y escucha, aprende, entiende, conoce lo que hemos visto, todas las palabras que estuvimos mencionando hoy, porque están aquí en la Biblia. ¿A qué vino Jesús? Y entonces, mi hermano, podrás comprender quién es Él y podrás entender que no sabemos pronunciar su nombre, mis hermanos. Acuérdense que son consonantes, YHVH. Algunos nos dicen que es de una manera, otros nos dicen que es de otra manera, y nos perdemos en tecnicismos, nos perdemos en tantos tecnicismos de saber cómo se pronuncia correctamente cuando nadie lo sabe, y nos perdemos de conocer los atributos, infinitos atributos que nos da acerca de quién es Él. Y por estar pensando si se escribe de una manera o de otra manera, o si se pronuncia de una manera o de otra manera, perdemos de vista la bendición de conocer su nombre y adorarlo y glorificarlo por cada uno de esos atributos que Él nos revela. Pero para que Él te revele esos atributos, mi hermano, tienes que pasar tiempo, no solo de calidad, de cantidad en su presencia. Dedícale por lo menos 1 hora. Haz el ensayo en esta semana. Dedícale 1 hora y te vas a dar cuenta cuánto avanzas racionalmente, o sea, sin leer así, bla, 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 como perico, no. Entendiendo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que en 4 meses tú ya tienes una lectura completa de toda la Biblia. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.
Ok, bueno, pues hagámoslo, mis hermanos, que realmente sea un compromiso con nuestro Señor. No hagas el compromiso conmigo, el compromiso no es conmigo, ni tienes que cumplir conmigo, ni tienes que darme cuentas a mí. Dale cuentas al que dices que es tu Señor. A Él dale cuentas y dile, Señor, te rindo cuentas. Si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Esas son algunas maneras. Hay muchas otras formas. Yo te sugerí el día de hoy dos. Puedes pasar tiempo con él escuchando, simplemente escuchando, 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 o si no tienes esa disciplina, no sabes cómo hacerlo, pues por lo menos comienza con una lectura de tapa a tapa, dedícale media hora en la mañana, media hora en la noche, ¿sí? O 15 minutos en la tarde y 15 minutos en la noche, media hora en la mañana antes de levantarte, ¿verdad? Y te darás cuenta que con esa hora tú podrás conocer mucho, mucho acerca de la palabra de Dios. En menos de 2 días, por ejemplo, ya estarás viendo todo el Evangelio de Juan, por ejemplo. Si lo haces así, todo el Evangelio de Juan, en menos de 2 días, ya lo viste, mi hermano. Sus 21 capítulos. Pero tienes que dedicarle tiempo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a manifestar su nombre y no le prestamos atención. Es una grosería lo que estamos haciendo con Él. Desconocer su nombre, desconocer sus atributos, despreciar su sacrificio, no la salvación, porque acuérdate que la obra no solamente es salvar, la obra, mis hermanos, es manifestar su nombre para que lo conozcamos, lo adoremos y lo glorifiquemos. Amén. Pues un abrazo para todos mis hermanos y con el favor de nuestro Señor nos vemos el domingo y el próximo miércoles. ¿Sale? Bendiciones.